El Papa es elegido por los cardenales electores durante el cónclave. El Papa es el obispo de Roma, además es quien, siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a la Iglesia Universal. Es un cardenal que por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guíe a toda la Iglesia. Los cardenales son elegidos por el Papa. Los que tienen menos de 80 años de edad pueden votar al nuevo pontífice en caso de que se celebre el cónclave. Los cardenales son obispos que han sido creados cardenales por medio de un Papa. Ellos son enviados a diferentes países para guiar y cuidar de la Iglesia presente en determinado lugar. Los cardenales forman lo que se conoce como el Colegio Cardenalicio, que se reúne con el Papa para tomar decisiones pastorales y doctrinales, o para elegir un sucesor de Pedro cuando hay sede vacante, es decir, cuando por alguna razón no tenemos un Papa en función. Los obispos ejercen una triple misión: enseñar, santificar y gobernar, una porción de la Iglesia como sucesores de los apóstoles. Son sacerdotes elegidos por el Papa para ser consagrados como sucesores de los apóstoles. Ellos son enviados a las diferentes ciudades del mundo, se les encomienda el cuidado de una iglesia particular, que es una porción de la Iglesia Universal, y bajo la dirección y comunión con el Papa cuidan la pastoral, doctrina y moral de la diócesis o arquidiócesis que les han sido encargada. Los presbíteros, el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce el cuidado pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano. Sacerdotes. La jerarquía de la Iglesia continúa con los sacerdotes. Son hombres que luego de haberse formado por 9 o más años en un seminario o comunidad religiosa, son ordenados por un obispo. Ellos, en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia Universal, pastorean una comunidad parroquial o cumplen con diversas funciones pastorales que les son asignadas. Algunos sacerdotes son párrocos, a ellos se les asignará una comunidad parroquial para que la guíen y acompañen pastoralmente. Vicarios parroquiales se encargan de ayudar en la acción evangelizadora de una comunidad parroquial bajo la guía de un párroco. Adscritos son sacerdotes que tienen asignada una labor particular dentro de la diócesis, como educadores delegados a arzobispales, entre otras tareas, y viven en una parroquia. Hay dos tipos de diáconos: los transitorios, hombres que están en proceso para ser sacerdotes y sirven como diáconos por un tiempo determinado ante su ordenación sacerdotal. Por otro lado, los diáconos permanentes, aquellos son hombres casados que se forman para ser diáconos, pero no son ordenados como sacerdotes. Los diáconos son Cristo servidor, a ellos se les encomienda la labor pastoral y caritativa de la Iglesia como la acción evangelizadora. Todos, desde el Papa hasta los laicos, formamos la Iglesia Católica y estamos unidos por la comunión. Además tenemos la tarea fundamental de orar unos por otros en todo momento. De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, corresponden a los diáconos asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Los fieles laicos son quienes están llamados a ser testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la sociedad. La misión de la Iglesia es claramente misionera, porque guiada por el Espíritu Santo continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. La Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente sobre la base de jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, siendo la persona que tiene la primacía de jurisdicción, así como el honor sobre toda la Iglesia. Se considera a los obispos conjuntamente y subordinados al Papa como los sucesores de los apóstoles, responsables por tanto del sostenimiento de la Iglesia y continuadores con la labor pastoral de Jesucristo. Repartidos por el territorio católico, están al frente de diócesis o iglesias particulares, teniendo autoridad ordinaria y jurisdicción. Un tipo diferente de obispos son los llamados de estatus especial, patriarcas del rito pascual, quienes dependen solo del Papa y son cabezas de los fieles que pertenecen a estos ritos alrededor del mundo. Los obispos responden directamente ante el Papa y entre ellos pueden distinguirse varios tipos como arzobispos residentes y metropolitanos, obispos diocesanos, vicarios y prefectos apostólicos, prelados y administradores apostólicos. Cada uno de ellos gobierna sus respectivos territorios siguiendo la ley canónica, teniendo a su cargo los párrocos, sacerdotes, religiosos y laicos. Del Papa también dependen directamente los arzobispos y obispos titulares, las órdenes religiosas y congregaciones de derecho pontificio, los institutos y facultades pontificias, los nuncios del Papa y los delegados apostólicos.
Por último, los cardenales de la Curia Romana son los encargados de asistir al Papa y actuar en su nombre en el gobierno central y administración de la Iglesia. Los títulos del Papa son sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, discursos, etc., y en algunas ocasiones bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Tiene en la Iglesia Católica la plenitud del poder legislativo, judicial y administrativo. La Iglesia Católica territorialmente se organiza en diócesis o iglesias particulares, cada una bajo la autoridad de un obispo. Algunas de estas de mayor rango son llamadas arquidiócesis y están bajo la autoridad de un arzobispo. En las iglesias orientales católicas, estos distritos suelen llamarse eparquías o archieparquías, respectivamente. Otras circunscripciones como las prelaturas y abadías territoriales funcionan en la práctica como diócesis regida por un prelado o un abad, respectivamente. Las diócesis se pueden agrupar en provincias eclesiásticas y estas a su vez en regiones eclesiásticas. La arquidiócesis que preside una provincia eclesiástica es llamada metropolitana. En ocasiones la provincia eclesiástica está conformada únicamente por la arquidiócesis metropolitana. Los territorios en donde la organización de la Iglesia aún no es suficiente para erigir una diócesis son llamados vicariatos, que son dirigidos por un vicario. Una provincia eclesiástica es una agrupación de diócesis que existe en ciertas iglesias. Tradicionalmente consta de una arquidiócesis metropolitana y de cierto número de diócesis, conocidas como sedes sufragáneas. El arzobispo de la metrópoli es el metropolitano de la provincia. Sin embargo, en algunas partes de la comunión anglicana el metropolitano es elegido de entre todos los obispos de la provincia. Las provincias eclesiásticas primero asumieron una forma fija en el Imperio Romano Oriental. Los centros más importantes, por ejemplo, Antioquía para Siria, Éfeso para la provincia de Asia, Alejandría para Egipto, Roma para Italia, de donde salían los misioneros a predicar el Evangelio. Eran considerados como las iglesias madres de la recién fundada comunidad católica. La organización territorial de la Iglesia toma como propia las estructuras del imperio: prefecturas, provincias, diócesis, obispo metropolitano, que es la capital de la provincia, y la división del imperio, que está entre Occidente y Oriente. En Occidente, la única sede apostólica en Roma, y en Oriente, patriarcados, grandes metrópolis de fundación apostólica como lo son Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, capital del Imperio Oriental, elevada al rango de patriarcado, Nueva Roma.